Hola, buenos días. Estamos aquí en el capítulo número 1 del podcast de la SCAC, llevado por la Asociación de Alumnos de la Escuela, y tenemos como invitado a Jaume Martí. Buenos Buenas, ¿qué días. tal? ¿Qué tal, Jaume? ¿Qué Molt tal bé, todo? muy contento Sí, de estar aquí, de volver a la SCAC. como en casa, ¿no? Pues sí, la sientes un poco tu casa, ¿no? Sí, sí, o sea, es donde aprendimos a hacer el trabajo que hacemos y la verdad es que también tenemos tantos amigos involucrados aquí y realmente, bueno, pues sí, sí, sí que se siente muy cercana. Qué guay. Bueno, yo quería empezar preguntándote, ¿no? ¿Cuál fue la decisión? O sea, ¿cómo fue que dijiste, buah, es que quiero hacer cine? Ya. Mira, yo tuve la suerte, o sea, yo para nada tenía esta idea en la cabeza como muy madurada o muy clara, o en mi casa tampoco nadie se dedica a esto, o sea que no. Entonces, yo tuve la suerte de coincidir en los 90 que yo estudié o sea, yo entré en Escaque en el 94, en la primera generación, Ujú. y yo estudié lo que es el bachillerato del 90 al 94, y tuve la suerte de ir a parar a un instituto que tenía un pequeño departamento de vídeo. Entonces ahí yo tenía un amigo que sí que, Héctor Claramunt, que ahora Em, es director de teatro, actor y ha hecho Escape Room. Las dos Escape Rooms Sí, él es director del teatro y también ha hecho las películas. Él tenía clarísimo que quería ser director de cine. Ya había estudiado yo con el NGB en primaria y él estaba obsesionado con el cine y un poco a su sombra empecé a ayudarle a hacer cortos y ya que él era el director, acabé empezando a montar sin saber qué era el montaje, empecé a vale. montar sus cortos y esta escuela, este instituto, el Sunion, un instituto que hay en Barcelona, tenía un departamento de vídeo que también hacía muchos vídeos internos de, bueno, pues las competiciones deportivas, el teatro, los premios de teatro, no sé qué, los Jocs Florals, el no sé qué. Entonces, todos Sí. estos vídeos, había que hacer pequeños vídeos ilustrativos y yo me fui metiendo ahí con esos 4 años de bachillerato y acabé pasándome más horas ahí metido. Me acuerdo que salían de fiesta ya en segundo o tercero de BUPI y yo me quedaba ahí Montando, montando ¿no? cosas, ¿no? Y de repente, siempre lo cuento, en el último año de bachillerato, que es cuando tienes que decir que vas a estudiar, tenía una novia que en ese momento me dijo, yo me iban muy bien las ciencias, todo lo que era, bueno, pues eso, y iba a hacer una ingeniería, no sé, telecos o alguna cosa así, Ujú. porque como me gustaban las maquinillas y había estado montando, no había ordenadores en ese momento, Ya. solo había un ordenador tipo este, con una pantalla, con una amiga que hacíamos 4 gráficos súper básicos, estoy hablando del año 92, 93, Ujú. pero básicamente todo eran Numatics, Betacams y cintas con las que. Entonces, bueno, yo iba a hacer telecos, pero esta compañera que tenía ese momento me dijo, estás todo el día ahí encerrado, igual no te tienes que dedicar a esto. Y dije, pues igual sí que me tengo que dedicar a esto, pero no sabía ni por dónde empezar. Y justo lo empecé a mirar y nacía esta escuela, nacía la SCAC, o sea, fue como yo acababa COU y ese año pues nacía la escuela de cine sí que ya existía lo de comunicación visual, Ujú. pero yo no me veía, porque no venía con la formación, venía de ciencias, digamos, no me veía pero esta sí que era una formación como más técnica, ¿no? Ya se presentaba como algo más una escuela dedicada al cine 100%. Qué guay. A la práctica, a rodar, a todas bueno, pues todas las especialidades ya estaban claras, ¿no? Que se haría, pues, director de arte, montaje, no sé qué, no sé cuántos. Y dije, bueno, voy a probar a hacer las pruebas de acceso y yo ya puse montaje Hostia. Así de porque, primeras. sí, Sí. porque como había estado haciendo todo el montaje en los cortos de este compañero y todo esto, dije, también, ¿con quién había hablado? Joan Marimón. Joan Marimón es otra persona Hostia. importante en mi vida Tenemos porque una pregunta de Jaume Marimón Sí. justo. sí, porque él es, yo soy del Prat, él Sí. es del Prat y la familia Marimón en el Prat es una institución, pues tienen los cines, en el Prat ha habido varios cines y los han tenido su familia, entonces em, yo allá a través de él le pregunté un poco, Hostia, qué guay. porque ya era profesor del Centre Calassans, que era la formación profesional que había antes del SCAC, que fue la escuela del ciclo de formación profesional que se convirtió en escuela universitaria.
Y un poco, bueno, hablé con él, me dio 4, pero habían estas pruebas de acceso, me preparé y bueno, pues me metí. Pero sí que me sentí un poco bicho raro cuando entré a los primeros años porque había gente que eran mitómanos que se lo sabían todo de cine y yo no. Yo venía de que me apasionaba hacer lo que hacía, Mm, pero no Sí, había visto cine como consumidor más. claro, no te habías planteado, ¿no? O claro. sea, No, no, no. O ya. sea, no tenía. Entonces, bueno, ahí fueron los años de descubrimiento realmente ¿Y de. cómo fue ese proceso de durante la carrera? Bueno, en ese momento ya era carrera, ¿no? Sí, 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 yo entré, Mm, tuve la suerte, bueno, tuve la suerte de entrar, sí, De sí. ser la conocida primera promo. Entonces, La primera promo, sí, sí, sí. quería preguntarte, ¿cómo fue ese proceso de 4 años, creo que era en su momento, Sí. de pasar de sentirte un poco un bicho raro a acabar como acabaste con confianza y lanzado ya para hacer proyectos? Sí, la verdad es que no sé cuánta gente sois ahora, pero nosotros éramos una clase de 50 personas, más o Vale. menos, 52, 53, de más muchos tíos, no sé por qué. Había, o sea, eran casi todos chicos y habían 6 chicas, creo, o 7 Wow. chicas, o sea, Joder. había un desequilibrio así heavy. Pero bueno, también eran las escuelas Pía de Sarriá, en una Mm, ala, en un lateral, ahí teníamos como, pues eso, 4 o 5 aulas, no había más que eso. Y había un plató, los de formación profesional, compartíamos mm, con los de formación profesional el plató, las salas de Umatics, de montaje, de Betacam. Bueno, yo me sentí bicho raro en el sentido que no, o sea, no me sentía bicho raro porque técnicamente yo era mejor que otros porque había trabajado mucho con claro. Umatic, había Mm, montado, o sea, tenía más experiencia en algunas cosas, pero Mm, no tenía experiencia a nivel, digamos, de crítica o de haber visto mucho cine y de ya, tener un desarrollo de qué es la narrativa audiovisual, ¿no? Cómo, ya. claro. cómo se hace, ¿no? Yo soy. Y sigo digamos, sigo considerando que mi fuerte es más la intuición que he desarrollado con tantos años de práctica Vaya, que joder. no, Justo. Te que voy a dar no otra pregunta, la, ¿eh? que no Sí. la parte esta más racional que hay detrás, ¿no? Si sigo un poco en la sala de montaje, me dejo llevar mucho por mi instinto y por todo lo que he aprendido sin ser muy ordenado, Bien. pero con el trabajo y eso. Bueno, pero bueno, básicamente que yo me sentía un poco que tenía gente que sabía de cine, que se había visto, pues yo qué sé, Ya. todo Tarkovsky y yo Sí, no gente sabía ni quién era Tarkovsky, ¿sabes? que Entonces en ese podían. sentido Ya, me sentía un poco que iba muy por detrás ya. en ese sentido de lo cinematográfico, de la historia del cine, de qué representaba. Pero no, no, durante esos años es que realmente fuimos un poco conejillo de indias para Claro. bien y para mal. La escuela, ya te digo, tenía sus dos grandes pilares, que era Sergi Casamitjana en lo académico, digamos, y Josep Maixens, que era el director de la escuela, el que convirtió la escuela, era el director de la escuela. Sergi Mm, es el que impuso un poco el formato, la forma, introdujo un poco. Creo que él había estudiado en Nueva York, en la Universidad de Nueva York, y un poco ese formato, ese mm, estilo de salir a rodar cada fin de semana, de rodar mucho, equivocarse mucho, trabajarlo, hablarlo en clase y volver a salir a rodar, pues un claro. poco importó ese tipo de formación a una escuela aquí, y él era un poco pues el que nos daba precisamente el profesor de prácticas, Sí. el que nos Mm, criticaba las prácticas, y luego teníamos pues toda una formación más reglada, pues sí, vale. historia del arte, historia del cine, no sé cuántos, Más que teórico. más teórico, Mm, Claro. también tecnológico, ¿no? Que es un poco la parte que a mí se me daba más bien de la tecnología que había detrás de. ya. Entonces, bueno, la verdad es que yo me sentí realmente nos sentíamos un poco que estamos en un instituto más que en una universidad, porque Ya. estamos ahí en las escuelas Sí, sí. tía, Mm, era todo muy pequeño, muy familiar, éramos 4, o sea, no, nunca tuve la sensación, luego yo tengo un hermano gemelo, que él también nos ayudaba con los cortos y tal, pero yo Mm, es el que lo tuve como muy claro que quería hacer cine, ya costaba un dinero hacer cine, los dos no podíamos estudiar cine, tampoco nos Ya. daba. o sea, él no estudió en la Él SCAC, hizo ingeniero industrial, ¿no? ingeniero Es industrial. ingeniero Vale. industrial. Y claro, yo me iba a verlo a él, a ingeniería industrial, que estaba o sea, o Ya. sea, eso sí era una universidad, lo nuestro era un poco un instituto Ya. más, que Bueno, estaba todo por hacer. pero Pero esta esencia sigue un poco en la escuela. O sea, Sí. toda esta esencia de la cercanía, de sentir que todo es asequible y sí, todo es trato humano, sí, sigue un poco en la escuela. Entonces, ya. Eso se ha mantenido, eso se ha digamos. Yo creo que es mantenido. Sí, yo creo que sí. por este espíritu más casamichano, un poco de que todo sea bastante Mm, como horizontal y que todos podamos. Sí, no, no. Te apuntabas a todo lo que salía a nivel práctico para durante todo. Y entonces, claro, yo tengo la sensación que durante esos 4 años
hicimos un mogollón de prácticas, ¿no? Sí, sí, sí. Hicimos, bueno, aprendimos a hacer cine o a rodar y lo que es la narrativa a base de ensayo-error. Yo con los alumnos que hay ahora siempre les digo que la gran diferencia con lo que hay ahora es que no había un ordenador en la escuela. Ya. O sea, la gran diferencia con ahora es que no existía la informática todavía, ya te digo. O Ya. sea, nosotros no tocamos un ordenador en los 4 años de carrera. Todo era rodaje en fotoquímico Mm, con las rusas o con las de 16 milímetros ya en tercero mm. y rodaje en Numatic primero, en cintas Numatic, luego en cintas Betacam y, y como montadores teníamos 2 salas o 3 salas Umatic, que eran, bueno, no sé si conocéis, pero eran 2 magnetoscopios con un editor en medio que solo podías marcar entry in, entry out y ibas montaje lineal, que no sé si os Ostras. suena. Sí, 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 sí. Entonces, ibas montando, o sea, por un lado nosotros aprendimos a montar con montaje lineal, quiere decir que cualquier decisión, o sea, estos sistemas funcionaban que tú sí que podías previsualizar el corte, porque le Vale. das un previo y te enseñaban el previo, y hasta que no le dabas a grabar, No te- entonces podías ver el previo varias veces y no sé, o ir cambiando, pero digamos que había mucho debate en cada corte. Tienes que Claro. grabar el corte. Sí, Vale. tenías que dejar grabado el corte y luego el siguiente corte. ¿Dónde hacías? Entonces ibas tomando decisiones y no podías volver atrás a retocar Ya. algo. Yo creo que era todo muy rudimentario comparado con lo que hay ahora, Mm. pero la escuela, por otro lado, permitía un poco, pues es que yo también creo que en la primera generación, siempre, o la primera promoción, o las 2 primeras, mucha gente vino. Mucha gente, o sea, es como es la primera escuela de cine que se creaba Claro. en Barcelona, pues mucha gente vino de otras carreras, ¿vale? Gente que había hecho periodismo, gente que ya había hecho historia del arte, gente que había hecho otras carreras. O sea, no era gente que venía directamente de secundaria como yo, Mm. que sí que había venido de secundaria, había mucha gente. Entonces, yo tenía compañeros como de 25 años, yo tenía 18, había Ya, que no era todo del mismo molde, que cada uno Claro, salía había de su una casa. generación como muy, muy rica de perfiles muy diferentes y de Ya. repente ahí, esos 2 o 3 primeros años, mucha gente vino. Yo tenía la ilusión de una escuela como esta, bueno, una universidad como esta y acabó llegando Mm. y ahí se creó gente, bueno, nos juntamos gente con súper apasionados por hacer cine, con diferentes perfiles totalmente diferentes y hizo una Sí. eclosión como muy, bueno, al final muy bonita, ¿sabes? Porque yo me tenía que espabilar, estaba hablando con tíos de 25 años, yo tenía 18, ya te digo, me Ya, sentía ya. un poco el más justito en muchas cosas y sabía más de otras cosas, ¿no? Qué Pero bueno, guay. ahí sí que hubo unos años como muy intensos por eso, porque la escuela estaba por hacer, pues eso. em, Pues bien. Bueno, también teníamos otra pregunta que ya has empezado a Mm. hacer tú un poco, sí. que es la idea de tu primer contacto con el montaje y por qué el montaje. Ya el contacto no lo has contado, pero ¿cómo fue esa decisión del montaje? Porque por lo que sabemos un poco, dirigiste también durante el paso por la escuela Ujú, y luego llegaste a dirigir al salir de la escuela también un videoclip y tal. Entonces, ujú. ¿qué fue lo que te hizo decantarte por el montaje? Realmente no me decan... O sea, yo ya... O sea, creo que el origen real es estas prácticas que hacía en el instituto que este Mm. chico, Mm. Héctor Claramunt, quería ser director y yo ya empecé a descubrir lo que era el montaje y yo ya veía que había, o sea, yo ya intuí que ahí había toda una dimensión Mm. de trabajo y cuando empezamos ya a hacer más prácticas, más en serio en la SCAC, o sea, yo cuando entré en la SCAC ya apunté montaje, lo tenía Claro. bastante claro. Sí que es verdad que en los primeros años recuerdo que Óscar Faura, que es de nuestra generación y un Mm. compañero con el que hacía las prácticas, él también quería hacer montaje, pero él en cambio en los 2 primeros años cambió a fotografía, ¿vale? Hostia. Él sí que venía con la idea de montaje, pero Mm. se pasó a fotografía. Que en esos 2 primeros años, como hacíamos prácticas un poco, todos hacíamos de todo, servía un poco para que tú descubrieras mucho. Yo venía con esta idea fija, entre comillas, pero ahí experimentas, te Mm. pones en todos los lugares y no es hasta tercero que te especializabas en esa época, no sé cómo funciona ahora, te especializabas en tercero y cuarto que tenías que escoger tu especialidad. Mm, y yo la verdad es que siempre me sentí muy cómodo en esta figura. En rodaje nunca Mm. me he sentido, o sea, me gusta, pero nunca Ya.
No es como que no encuentro mi sitio, es, Vale. es un... que me gusta más esta tranquilidad de la sala de montaje, El- la reflexión. Mm, También sé que es donde, o para mí es esta cosa mágica de que es donde encontramos la película, porque hasta ese Mm. momento la película está viva, digamos, o está va mutando, ¿no? Tienes una idea en el guión, la peli muta en el rodaje, los actores le dan forma, pero no encuentras la peli realmente, no se encuentra la peli hasta la sala de montaje y Mm. esa cosa como maravillosa que ocurre, ¿no? De que tú pones ese granito junto con el director y a veces con el Mm. productor, si es más o menos creativo, hay, entre tres personas encontramos, bueno, que Claro. ha tenido que estar muy bien sembrado, ¿eh? Todo el Sí, sí, trabajo, sí. ya, si ya. no, no, Si Obviamente. no, luego no hay si no, no resultado. hay resultado, pero que sí, que tú le acabas de dar la forma final y en ese proceso tan petit comité, no sé, Mm. siempre me he sentido muy cómodo. Con los años creo que tiene mucho que ver con mi condición de gemelo, pero esto es Vale. una reflexión ya más de Vale. adulta, Bueno. de que yo, como he crecido con un tío al lado, Ujú. Claro. como Bayona también, ¿no? Que tiene Más o algo menos, sí. muy repetido, pues Curioso. bueno, como he crecido con un tío al lado, no entiendo muy bien hacer un viaje yo solo, ¿sabes? O Ya. como, yo qué sé, necesito hacer los procesos que sean con otra persona. Y lo que más Ya. se parece a ese trabajo entre dos para conseguir un objetivo es la sala de montaje con el director. O sea, hay Mm. es una bicefalia, digamos, que el director te da todo el poder hasta donde tú le quedes. O sea, que normalmente es un trabajo muy Ya. de la mano, que tú tienes que entender muy bien cuáles son sus motivos, por qué está haciendo esto, de qué es lo que persigue con la peli, no sé cuántos, pero que tú al final, sí, vale, le ayudas a sacar su mejor versión Mm. a través de su película, ¿no? Entonces, ese acompañamiento, no sé, siempre me he sentido muy cómodo y de una forma casi instintiva también me he Claro. ido colocando en ese lugar. Sí que siempre tienes la fantasía de dirigir y yo creo Mm. que cuando lo hacía en el SCAC fue más porque también te obligaban, ¿eh? Ah, vale. A un poco pasar por todo y dirigí en tercero. Sí que en cuarto ya no dirigí, pero en tercero Mm. dirigí una práctica. Luego detrás, pues los videoclips, porque me gustaba mucho la parte más Mm. musical de una pieza. Había montado muchos y me apetecía dirigir alguno, pero por probarte y por salir de tu zona de confort, ¿eh? Bueno, Pero sí, sí. nunca desde... Luego en los años he tenido claro que ni de coña voy a O dirigir. sea, nunca desde una pasión digo: "Oh, yo es que esto es lo que quiero". No tengo el impulso. Otra cosa que no tengo, siempre me maravilla de los directores con los que he trabajado, pero Mm. que yo no tengo es esa necesidad de contar algo que Ya. tienen que Vale. sacar de dentro, ¿sabes? Que es muy profunda, ¿sabes? O Mm. sea, que sí que hay una necesidad original. Hay gente de todo, ¿eh? Pero hay Sí, gente que sí. es más realizador y no sé, o sea, pero no sé, claro, te das cuenta trabajando con Vigas Luna, o sea, con directores que han sido, pues ves que son personas que necesitan contar Contar, sí. cosas, y Sí. yo no tengo ese motor, ¿sabes? Entonces mi Mm. motor es coger de la mano a alguien y acompañarlo, darle la Y darle estabilidad, la forma. seguridad, la confianza para, hey, yo de la mano te voy a llevar a sacar la mejor versión Sí, sí, sí. de tu Natural. criatura, ¿no? Sí. Digamos. Justo. Sí, sí. Y entonces en ese Total. sentido, no sé, me sigue pareciendo. O sea, ahora que ya con 50 años y muchas películas, sí que estoy como empezando a pensar que me gustaría colocarme en otra posición, Ujú. Anda. también por salir de mi zona de confort, Vale. pero me veo más como haciendo como de productor creativo, acompañando Mm. igual al director, pero Sí. que no dirigiendo. O sea, dirigiendo no me veo ya dirigiendo. Pero bueno, Hostia. en esas edades sí que, bueno, te lo Sí, planteas sí, un poco, sí. estás más Sí. abiertos. Pero bueno, montaje, pues eso, encontrarme con las máquinas, sentirme cómodo hablando con ellas, un punto autista, supongo que también, ¿no? De sentirte Bueno, más, como todos, tampoco tiene nada sí, que ocultar, ¿no? claro, o Sí. sea, el rodaje, esa cosa casi militar de todos Sí. ahí, no sé, Más no. tranquilos después, ¿no? Sí, sí, vamos aquí Sí, a cocinar la cosita. Sí, entonces, sí, no sé, te Sí. sientes, cada uno se encuentra más cómodo en un lugar y yo pues tuve la suerte, fue una suerte de ir a este instituto, descubrir este mundo y la suerte después de que naciera la SCAC, ya. cuando yo salté de secundaria a universidad,
de encontrarme con toda esta generación Sí, sí, sí. y sí, una ambición personal de querer hacer mi trabajo lo mejor posible. Claro, sí, Eso también siempre ha esto te iba a estado, decir, o sea, claro. también que fue una promoción que lo Claro. buscó todo, o sea, que lo hizo todo. Bueno, pioneros, ¿no? Al fin y al Sí, al cabo, final sí, fueron ahora mismo la promoción más conocida, yo creo, de... sí. Sí, yo un poco creo que tuvimos la suerte. Claro, nosotros salimos en finales de los 90. 98, 99, salimos todos. La primera promoción acaba en el 98. Entonces salimos a un mundo que estaba como en transformación, por un lado, porque estaba como acabando, no acabando, pero estaba en transformación en lo digital. Claro. Entonces nosotros éramos los que no teníamos miedo al cambio. Las generaciones antiguas seguían montando o en vídeo o en moviola. Entonces Ya. había y seguía estando todo como era poco dinámico y llegamos nosotros como con muy frescos a una industria que estaba creciendo, con lo digital que lo empezó a revolucionar todo y a democratizar un poco, era más accesible. Ujú. Entonces yo creo que llegamos en un momento muy adecuado siendo los pioneros y esos 4 años de carrera es que yo siempre lo comparo como un calentamiento. Si Hostia. tú sales a jugar el partido, Sí. pues bueno, como mejor cuanto más hayas calentado, mejor hayas estirado y tal, pues mejor estarás, o más hayas entrenado, mejor saldrás al día del partido. Pues un poco para mí los 4 años de Scout fueron mogollón de entreno para salir a un mundo que no sabíamos cómo sería, pero que claro, estábamos muy bien preparados en muchos sentidos. Luego a nivel profesional descubres que Ya, sí, sí. hay otras, hay más, ahí era todo muy naif, ¿no? O sea, en Sí. la escuela todo es Sí, sí, mucho más sí. naif, todo es mucho más idílico Y y te, luego te lo encuentras. te encuentras que la industria pues, es mucho más cínica, más Ya. político, más no sé qué, pero bueno, sí que más allá de ese tránsito a lo adulto, digamos, Mm. sí que había una necesidad de gente de técnicos, y tuvimos la suerte, pues eso, empezando con videoclips, mucho, bueno, sí, mi desarrollo ha sido más, pues eso, desde los videoclips a la publicidad, luego a la ficción y quedarme un poco en la ficción. Entonces, Bueno. Bueno, no sé si sí. he saltado muchas páginas, Oh, no, pero hombre, No, no, que no, va, que ha va. sido perfecto, Yo, hombre. o sea, de hecho, no, ya que estamos, me gustaría preguntarte también, o sea, si, así para dar un poco de introducción ya más al concepto del montaje, ¿qué es para ti el montaje? O sea, ¿cómo definirías así? Mm. bueno, siempre es complicado decir Sí, el ¿no? Sí. montaje. Así, un resumen que se pudiese Sí, hacer a alguien que no sabe... sí, A ver, realmente, o sea, para mí es como, para mí siempre, cuando yo lo cuento a alguien, o sea, los alumnos ya sabéis lo que es el montaje porque sí, trabajáis, Sí. bueno, ya estáis trabajando en eso, pero sí que es verdad que para la gente que no es de la industria es como gran desconocido. Y también para la gente de la industria, que por eso montamos la Mac hace unos años, Mm. para que hacer un poco de pedagogía del oficio, porque para mí es lo más parecido a cuando yo le cuento qué es el montaje a alguien que no se dedica a esto, básicamente le digo que es como la última fase de guión, ¿vale? Es para que entenderles, has tenido un guión escrito con palabras, en páginas en blanco mm, y con caracteres, y esa es la primera versión de guión. Ese guión toma vida cuando los actores, el rodaje, ese guión muta por mil situaciones, va sí, mutando. O sea, el guión ha mutado durante todo el tiempo porque se va reescribiendo y reescribiendo y reescribiendo, pero bueno, se deja una versión final para ir a rodar. Esa versión final de rodaje muta completamente porque los actores se lo hacen suyo, porque cambian líneas de diálogo, porque la escena no la puedes rodar como tenías que rodarla, porque Mm. suprimes no sé qué, porque un actor es un desastre, por lo que quieras. Vale. Eso muta completamente y toda ese material que se ha generado llega a la sala de montaje. Y nuestro objetivo es sacar la versión final de guión, que ya no es con páginas en blanco y con palabras, sino con sonidos y con imágenes. Y ahí tenemos todas las posibilidades que nos da la tecnología de eso, de cambiar todas las líneas de diálogos que te apetezcan, de cambiar también, digamos, casi todo. O sea, es un universo finito, no es el universo infinito mm, que es el guión, es un universo finito de la propia narrativa que se ha generado en la película, pero es encontrar la forma, el ritmo, la estructura final,
combina tantas cosas, la música, donde puntúas, es tan completo, ¿sabes? Que a mí me cuesta mucho el sonido, como el sonido Mm, muchas veces lo cuento, acabo trabajando más horas el montaje de sonido que el el- montaje de la propia escena, digamos, Mm, de cortes de mm, imagen. sí, sí. Entonces, bueno, es tan completo lo que hacemos en la sala de montaje, pero básicamente es eso, es conseguir la mejor versión, la más efectiva y la versión, digamos, más efectiva a nivel de condensación de lo que tienes que contar, más que de condensación, la forma más efectiva de contar esa historia para que Mm. llegue al espectador y la pueda disfrutar, ¿no? Justo ahora hablando de esto, de que estabas hablando de cómo te enfrentas al material y Sí, todo esto del primer corte y las ideas que tienes esto, nos interesa también la parte de cómo haces ese primer corte, cómo es ese proceso de te llega todo el metraje, vas montando, vas llegando y luego ya empiezas con el director a hacerlo y ese primer corte que decís, vale, esto es lo que yo creo que Mm. es la versión uno, que es la idea de dirección, la idea de montaje, todo esto, Hey, y todavía no sabéis si funciona o no, hey. pero ¿cómo llegáis a esa primera versión? Vale, a ver, esto ha ido cambiando, bueno, también he ido cambiando yo, evidentemente, pero realmente me pone bastante nervioso a mí el primer corte. Vale, O sea, esto es justo lo que quería vale. sí, preguntarte, esta sí, me parte pone de... bastante nervioso porque, y he ido descubriendo con los años el por qué. O sea, me pone nervioso porque te ves todo el material. O sea, no descartamos nada. O sea, antes con el fotoquímico, claro, tú no tenías un monitor, casi un vídeo no Ya, podías ver, entonces la gente iba a ver los dailies y ahí yo creo se ha perdido un poco esta cosa de ver los dailies con el director, ya. ¿vale? Que ahí ya se van comentando cosas de, hostia, esto me gusta. O sea, tú vas captando a través de los comentarios del director y vas captando esto le gusta, esto le gusta. O sea, vas decodificando qué es lo que él esconde, Mm, porque no muchas veces lo tiene él metido dentro, no lo sabe decir bien, ya. pero sí que con sus manifestaciones tú vas entendiendo. Entonces, eso yo creo que era muy interesante y es un proceso que si se pudiese hacer, yo creo que sería muy interesante de recuperar, porque yo creo que sí que es importante. Si no has trabajado con un director antes, necesitas poder ver el material junto pero Sí, bueno, más allá de eso, que cada vez todo es más rápido, menos tiempo de reflexión, las series ya es una locura. ya. Y entonces, claro, los procesos industriales van en contra del tiempo, ¿no? De Mm, tener tiempo para hacer las cosas. Entonces, si nos ponemos en una situación Todo idílica idílico, justo. de una peli, que normalmente sí. una peli sí que hay un tiempo, no es como en las series que tenemos que hacer chorizos y sacar un capítulo cada semana, sino que tienes que, en las películas tienes este tiempo de reflexión. Yo para mí es muy difícil o sea, primero me pasaba 3 horas viendo el material del día Mm, anterior o las 2 horas de material que te llegan al día, ¿vale? vale. Y me veía ese material y tal, pero me sentía un poco impostor viendo ese material, porque sí, vale, me apunto cosas que me gustan, no sé qué, no sé dónde, pero no es mi método realmente. O sea, mi método es, Vale, yo me veo el material lo más rápido posible y saco una versión cero lo más rápido posible, desde la vomito, o sea, lo vomito, vale. ¿vale? Lo vomito casi sin pensarlo y eso es lo que más me funciona. Y va en contra de mucha gente que no, pero ¿qué haces? Sí, ¿Sabes? sí, justo Entonces te iba a ahí decir. cada uno tiene su maestrillo, tiene su librillo y No, yo, no, no. yo me pone nervioso porque no sé ver entre la toma 2 y 3, sí sé ver diferencias, pero no sé ver cuál es la mejor porque Vale, no sé todavía, no conozco a ese personaje. O sea, ese personaje lo vamos a encontrar. vale. Y yo no sé si tiene que ser histriónico en este momento o tiene que ser un tío más calmado o tiene que ser. Entonces, no tengo toda la perspectiva todavía Como para decidir. para Claro. decidir. Entonces, acabo haciendo una versión como conservadora, Ujú, Mm, que es lo más lógico lo más posible. lógico y coherente dentro de una cosa como de esto. Bueno, me ponía muy nervioso. También tenía la sensación de estar perdiendo el tiempo, ¿sabes? De estar Vale. ahí 3 horas, no sé qué. Bueno, a mí me ponía muy nervioso este primer corto. Y he encontrado que esta cosa más de vomitar y Mm, sacar el de esto, entonces necesito cuanto antes. Lo he aprendido con las series esto, porque con las ya, series ya, no hay ya. tiempo claro. y me he ido encontrando con tener que hacer este trabajo mucho más impulsivo Sí. y me resulta mucho más útil, ¿sabes? Más gratificante en el sentido de, sí, sí, porque yo necesito ver ese primer corte mío, yo solo, y entonces ahí sí que veo, no, no, esto es por esto, o sea, por ejemplo, con Bernat. Con Bernat he trabajado mucho Sí, tiempo de la mano, Sí. ¿vale? justo. Y Bernat, y a su lado, o sea,
yo tengo pocas, o sea, mi gran mal es que no he hecho de ayudante, Vale. ¿vale? Es una de... Vale. Salté de la escuela a empezar a montar A videoclips montador y a a montador. montador principal. Sí, sí, porque yo, o sea, mi gran mal. O sea, por desgracia no Sí. tengo referentes. O sea, Vale. Bernat, David, fueron ayudantes de Luis de la Madrid. Mm. O sea, hubo un paso que es lo normal Sí, y sí, creo sí. que es muy Sí. sano pero yo, por desgracia, no lo tuve, entonces no tengo como referentes de cómo hay que hacer este proceso, ¿vale? Vale. Entonces mi proceso de ver cómo trabajan otros montadores ha sido trabajando con ellos, sea Vale. en series con otros montadores con los que compartes sala de montaje porque las montamos, pues tú montas un capítulo, otro monta otro, no sé lo que sea, o montando películas como he hecho con Bernat Vilaplana, básicamente. Pero bueno, con Bernat es con el que he tenido más tiempo, digamos, Claro. de desarrollar. Y ahí sí que me daba cuenta de la diferencia de aproximación. Bernat sí que es de mirarse el material, Mm. ver qué cosas, tiene como muy, leer el guión y tener muy Sí. claro de qué va esa secuencia en el contexto Vale. De de la la película, sí. película, cuáles son los puntos fuertes y qué tienes que estar contando, porque aquí es como si hubiese hecho un análisis del guión mucho más profundo a nivel, digamos, de Sí. puntos de inflexión, de lo que está pasando, qué tiene en juego. Entonces, él hace todo este trabajo mucho más profundamente Sí. y yo, en cambio, soy totalmente lo opuesto. Claro. Necesito Sí. meterme en el barro Mm. y en ese barro empiezo a quitar lo que le sobra, lo que no sé qué. Y entonces, ya Sí, te digo, más. yo lo comparo, él sería un montaje más racional que yo le digo, siempre Vale. le digo que es como el montaje hipnótico que hace él, que su Ok. tipo sí es como muy de hipnótico como la serpiente, ¿no? Sí, Del sí. libro de la Del libro selva, de la ¿no? selva, sí. Te va como llevando a su ¿A dónde? terreno, ¿no? Sí. Con su forma y me encanta, ¿eh? Pero yo no soy más caótico y para mí es como más emocional. Claro, y en todo esto, ¿en qué momento tú entras en los proyectos? ¿Cómo es? O sea, tú entras en la pre, entras cuando ya Sí. están empezando a rodar. ¿Cómo es tú? Tampoco Sobre hay todo. tampoco hay una norma, pero Mm. sí, o lo clásico es que tú entres el primer día de rodaje, Mm. Vale. o el segundo día de rodaje. Por desgracia, aquí no nos dejan entrar antes porque los presupuestos son así de ínfimos, pero normalmente sería entrar con el rodaje. Y, por ejemplo, con J. Y sí que Bayona, te lees claro. el guión antes y tienes un diálogo, o sea, sí que hay una preparación previa que es de leerte el guión, sentarte con el director, darle tu feedback sobre, porque a él le Vale. interesa, Vale. Vale. evidentemente, es una persona, bueno, es que fundamental en el Mm. desarrollo de la película, entonces, claro, como vamos a hacer la versión final del guión, evidentemente hay que escuchar nuestras ideas Claro. sobre qué creemos sobre ese guión. Entonces, sí, depende de la confianza con el director. Si ya has trabajado con él, pues evidentemente esto se hará de una forma natural y orgánica. Mm. Si no has trabajado con él, levantas la mano y pides el guión y le dices, me gustaría hablar contigo Claro. o no, Mm. eres más permeable, no es permeable, pues ahí ya depende. Claro, yo sí que quiero tener esto, o sea, necesito leer el guión, pero para saber si quiero hacer el proyecto. O sea, que Ya, claro. y luego, una vez acepto hacer el proyecto, quiero sentarme con él para acabar de entender cosas que no he entendido o cosas que me parecen confusas o, bueno, darle mi feedback de montador, Ujú. de mi visión como montador de este escrito. Mm. Y ahí ya se plantea un diálogo creativo. No sé, la última experiencia así como más nueva para mí de trabajar con un director ha sido con Iván Morales, Más Mors and Me, una peli que se Mm. estrenó el año pasado, que él esto era una adaptación de una obra de teatro de él, su primera película, y bueno, me acuerdo de, pues eso, de él pasarme el guión y sentarme con él a decidir, pues quitar, por ejemplo, para mí, quitar una secuencia donde se hacía un viaje ya bueno, se iba a una localización que no aparecía hasta el final de la peli. En mitad de la peli, pues yo le dije de quitar porque creía que había que reservar ese momento para el final. Pues Claro. este tipo de cosas, Sí. si ellos Sí, son sí, sí. permeables, pues ya deciden. Entonces, realmente tu función como montador empieza en la pre, y ahí te puedes involucrar de más de menos. Hay directores que te pasan el story, Ya, ¿sabes? claro. O yo qué sé, con Un monstruo ven a verme, yo empecé 9 meses antes. Es lo que te iba a preguntar, O sea, justo. claro, o Sí, sí, sea, sí. cada proyecto es un Un mundo universo. distinto.
Entonces, pero ahí empecé 9 meses antes porque habían 10 escenas entre un bicho de 10 metros que no sabíamos ni cómo Claro. haríamos, Sí. con un Justo. niño de metro 30, Ya, ¿sabes? ya, ya. Entonces, Claro, claro, el reto era, o sea, con Ya. Bayona siempre decíamos, y con Félix, y con Sandra, y con Belén, era como, bueno, ¿cómo se hace esto? Porque no teníamos ni idea. O sea, Jota se apunta a un bombardeo, o sea, es como, no tiene, pues, o sea, su imaginación, digamos, no tiene límites, o él sabe que le molan estos retos Mm, técnicos, digamos. No, retos técnicos, al final son artísticos, pero sí. entonces sí que tuvimos que empezar a, 9 meses antes ya empezamos con, Mm, él tenía unos chicos que hacían el story, pero animamos el story, poco a poco vimos que necesitábamos también hacer animatics, que son como una recreación 3D Sí. de todas estas escenas, porque al final el objetivo era, antes de rodar, sacar técnicamente cómo se tenían que hacer todos esos planos. Hay es un rodaje técnico muy complicado y necesitábamos saber si la cámara subía 10 metros o 25. Claro. Entonces tuvimos que hacer esas 10, al final acabamos haciendo como 45 minutos de la película Mm, montados en animatic, tipo como en Toy Story, para sí, sí. entendernos, mm, con los personajes en sí. 3D, pero que después, una vez montados, sonorizados, grabamos las voces, lo teníamos todo. De ese animatic se sacaron todas estas informaciones. Porque estos animatics ya se hacen con cámaras 3D, pero con las cámaras, las ópticas que se van a utilizar, Mm, y se saca toda la información relativa al esto. La gracia es que ahí empezó a trabajar, fue la primera vez que trabajamos con quien hacía estos animatics, era Laura Pedro. Justo te iba a Laura decir Mm, Pedro, ella que se ahí ya. estrenó con ese con un monstruo proyecto, viene a verme. con el proyecto este de hacer los De estos primeros de los animatics, vale. y hasta Hostia. el día de hoy es colaboradora también de Sí, esto, sí, pero con también que la Sociedad empezamos ahí. Nietzsche. Entonces Sí. ahí nos quedamos 9 meses, un poco dando vida a esas 10 escenas donde interactuaban el niño y el monstruo, y claro, pues ahí nos metimos ya a montar desde el día casi, pues eso, 9 meses antes. Qué guay. Entonces cada proyecto es muy Sí, sí, diferente, sí. no hay, pero lo normal es que discutes el guión con el director. Como mucho también te pasa, si hay retos técnicos de estos, Mm, pues te involucras en dar tu opinión y en ayudar, pero luego no empiezas hasta que empieza el rodaje. qué guay. Y ahí sí, ahí normalmente es un trabajo, yo creo, más solitario. Esas Vale. 6, 8, 9 semanas de rodaje, es un trabajo más solitario con tu ayudante. Mm, eh, y sí que tú vas encontrando la narrativa de la peli y le vas pasando al director dependiendo de lo que él quiera interactuar. Pues bueno, Bayona cada día se pasa por la sala de montaje. Hasta no, ya te digo, con él ya una cosa que nos dimos cuenta trabajando, no sé en qué proyecto, creo que no sé, en alguno de estos. No sé si en Penny Dreadful, pero bueno, la cuestión es que él, hasta que él tiene bastante claro, él ha rodado pensando como en un montaje en la cabeza, Mm, y el primer objetivo con él, con J, es hacer su corte. vale, Y a partir de que Vale. tenemos un poco su primer corte, Mm, podemos empezar a hacer variaciones. vale. Porque vale. si no, él como que, no, yo he pensado que esto tiene que ser así, y hasta que no lo ve como él lo había pensado, no, le cuesta más estar abierto a ver Claro. Sí, otras interpretaciones. Hay otros directores que no, que quieren que les sorprendas. Yo he rodado estos planos y sorpréndeme. Entonces Vale. cada uno, pero no, él es como, es que realmente es un trabajador maníaco, o ya. sea, que trabaja muchas horas, y ha trabajado mucho en todas las escenas. Él tiene bastante claro qué es lo que persigue en la escena, y lo más rápido y lo más interesante es intentar encontrar lo antes posible la versión que él más o menos tenía en la cabeza. Y esto nos ha llevado a montar en set, ¿vale? Claro. Que Vale. ya hemos empezado, ahí es donde Andrés Gil, que montó la Sociedad de la Nieve, Andrés Gil empezó ya en un monstruo a ser montador en set, Vale. Vale. ¿vale? Entonces, ya, digamos, en el monstruo era más por una cuestión, es porque habíamos retos técnicos heavies, Mm,
y ahí igual eran más, pero sí que nos dimos cuenta que nos iba bien para que J cuanto antes encontrara su versión Claro. y nosotros ya poder en la sala de montaje por detrás, no en el rodaje, podría presentar variaciones de esta primera O versión, sea, ¿vale? hacíais 2 versiones en paralelo. No, digamos que tú estás rodando el día 1. ¿Mm? Yo hice este trabajo en Los Anillos de Poder, esto, Vale. en Nueva La serie, Zelanda, sí. ¿sabes? En Nueva Zelanda. En las Sí, series, como no hay tanto tiempo, ahí sí que vimos claro. clarísimamente que necesitábamos cuanto antes. Entonces, Bernat se quedó en la sala de montaje y yo me quedé en rodaje. Entonces, Vale. lo que hacía antes, yo, porque lo tengo más fresco porque lo hice yo ahí. Entonces, ahí el material que sale del combo nos lo pasan al momento y vamos montando. También le sirve a Jota para saber lo que le falta, lo que no le falta, lo que ha funcionado, lo que no ha funcionado. Vamos montando en el set Vale. directamente. Vale. Muy tutelados por él. Ahí sí que es más Sí, casi sí. o sea, yo le Claro. presento opciones, pero viene él Tampoco y hay tanto tiempo, ¿no? O sí, sea, ahí es mucho más ya. Sí, es más a lo dinámico, bruto, ¿sabes? Pero es Mm. pero él sí, sí sí. que no, bruto, No, no, o él lo sea, hace meticuloso, sí, el sí rodaje y no, todo. Jota no es a lo bruto nada. O sea, hay que decir, sí a lo bruto de dimensión, Vale, sí, sí, pero la digo. finura tiene que estar, la música, el sonido tiene que Ah, estar bien, no ¿en nada el propio de, Ostras. rodaje? sí, 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 ¡Hala! sí, o sea, no le puedes, es que Jota tiene algo que su conexión con lo que está haciendo es muy emocional también, o sea, Vale. yo nos pasa un poco lo mismo. Él tiene su mano derecha creativa, que es Belén Atienza, ¿Mm? y yo, que también es la que J es más en Sí, el mundo de las ideas, de eso, en lo creativo, y quien aterriza un poco a Bayona es Belén Atienza, y un vale. poco en la sala de montaje que estamos los cuatro. ¿Mm? Hemos estado, sobre todo muchos, ahora está Andrés, pero estaba Belén, Bernat, J y yo, pues J y yo somos los más un poco caóticos y ellos dos son los más racionales, o los más Vale. emocionales, los más racionales. Vale. Pero en el rodaje, a medida que te va llegando Sí, el metraje, claro. es un poco, o sea, Es raro porque aleatorio, sí, era aleatorio desordenado. porque por la mañana no tienes mucho curro, Claro. porque tienes todo pues solo Claro. un lado, ¿no? Sí, Solo o un lado del set rodado, todo un eje, te falta todo el Te eje, falta entonces todo lo no. otro. Pero bueno, tienes que tener controlado qué es lo mejor, que no sé cuántos, y luego cuando te llega, pero como normalmente estas pelis o estas series, si el primer día, acabas rodando 2 o 3 días por escena, esto va creciendo, o sea, vas ya, ya, ya. como, o sea, ya la llevas. Entonces, bueno, básicamente con él intentamos sacar la versión de montaje que sale ya del día de rodaje y digamos que lo que tiene que hacer el que está en la sala de montaje, en la retaguardia, digamos, Mm, es ya sobre esta primera versión presentar alternativas. qué Entonces, bueno, curioso. ese es el sistema con él. Con otro, pues es de otra manera. Pero bueno, el objetivo, digamos, el proceso sería para mí cuanto antes tener esta versión monstruo. Vale. Vale. Digamos que a la semana o a las 2 semanas de acabar el rodaje tendrías que tener la versión 1 assemble, que le llaman, pero que no es un Sí, pero assemble. es la Ya. versión del Sí, sí. director, más o Sí, es menos. una versión cero de todo, un poco con la sensación de que tú has ido trabajando escena por escena y que tú también la has vomitado Claro. como desordenadamente. Sí. Digamos que el primero sería como el editor's cut, que le llaman ahora, Sí. más que un assemble, que el assemble es lo que haces tú en la sala de montaje tú solo. Es más, el editor's cut es la versión esta monstruo, Vale. y cuando ya tienes la versión con el director es donde la empiezas a mostrar, digamos, Vale. a partir de ahí ya empiezas a una última fase en la sala de montaje, que sería empezar a enseñar la película Mm, tanto a productores por un lado, porque la tienen que ver, Claro. como a terceras personas, family and friends, pases de Ah, control, no sí. sé qué, que ahí es un proceso muy interesante porque consolidas las ideas que tú has proyectado, porque claro, tú haces proyecciones, ¿no? Esto funciona así por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, mm, y esto tiene que ser así, y te das cuenta que sí, esto está funcionando como preveíamos y otras cosas que no están funcionando como preveíamos, o cosas que pensamos que estaban muy bien explicadas no se entienden una Ya. mierda. Ya. Entonces, bueno, ahí vas detectando tus gaps y tus cosas que funcionan, no sé, y vas tú otra vez modulando la película mm. para hacerla. Bueno, tienes una respuesta, una primera respuesta de un público, una audiencia, y ahí vas tú modulando para hacer pues más comprensivo, porque en esta primera parte hemos sido demasiado elípticos con según qué cosas, y no hay que afianzar una serie de cosas para que luego esto funcione o lo que sea. Mm. Entonces, bueno, ahí vas modulando un poco
Y sí que es verdad que es una zona conflictiva Mm. para mucha gente. Te íbamos a preguntar Sí. justo cómo es este momento vulnerable, por así decirlo. Claro. Claro, por un lado, es la primera vez que enseñas la criatura al mundo y siempre te da miedo que te digan Claro que te afecte a ti que es también, fea, ¿no? ¿no? Tu Claro, criatura y Sí, dices, sí, sí, me ha salido. No. Pero más allá de eso, que sí que es raro que nos pase porque tú ya tienes una experiencia y lo que ya. enseñas está en una buena posición y a no ser que sea un director novel que te cuesta pasar por esto porque no has pasado nunca, Mm, porque sí, te llevas bofetones. claro, Hay gente que no le gusta nada. ya. Además es muy difícil ver, creo que también es importante vestir muy bien la peli. Yo a veces con los estudiantes les digo, o sea, veo montajes que no están suficientemente bien trabajados de sonido, Ya. o sea, a veces parece que el montador de imagen solo monta la imagen pero y no. no, ¿sabes? Tenemos que vestir la peli, sobre todo, ya no para que este espectador pueda ver la peli sin hacer... O sea, es difícil ver una peli con cromas, no sé qué, no sé cuántos. O sea, si tienes que poner lo más fácil posible para que no tenga que hacer Ya. muchas proyecciones. Te inventas líneas de diálogo. Los ADRs que están ahí escritos, que por más que los escribas, la gente ni los lee. Ya. ¿Sabes? Ya. Entonces, Esto es pasa. un visionado muy poco cómodo, muy incómodo, que tú le tienes que poner. Pero más allá de tú trabajar para que este visionado sea lo más Sí, relajado Sí. para un público y tener la respuesta más objetiva posible a Mm, lo que tú estás haciendo, más que eso, es que tú mismo, lo mismo que os decía con Bayona, yo mismo me tengo que sentar a ver la escena y necesito sumergirme claro, que no te distraigan. en ese Mm, misterio, en esa comedia, en ese, bueno, digamos, en esa creatividad y yo necesito relajar, que estén todos los elementos. No puedo oír un puto corten. O sea, yo Ya. cuando veo una práctica y oigo al de turno, o hay un silencio, porque claro, los silencios, me refiero a silencio cuando Sí, no sí, hay nada de sonido. sí, O sí. sea, Ya, mm, o sea, uno, a mí me está incomodando que te cagas, pero tú mismo, como montador, que necesitas ser, estás viendo ese material constantemente, ¿por qué te pones tantas trabas? O sea, si no cuesta nada quitarlo, sí que cuesta un poco, Pomo. O sea, el sonido sea lo sí, más, sí, sí. que el sonido sea lo Sí, más sí, continuo posible con una mierda de sonido directo, pues es una putada, pero te lo tienes que currar. Entonces, mm, Sí. si está lleno de sonido, pues estará lleno de sonido todo el rato, pero no puede ser que esté lleno de sonido cuando habla este, no está lleno de sonido cuando habla el otro. Y yo, no, tío, si curra tú. Si curra Ya. tú, para el TV, sí, 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 para tu salud mental, sí, sí. pero sobre todo para tu conexión emocional con lo que estás haciendo, porque si no, no te puedes relajar y ver si eso está funcionando, porque ese mini impulso de una cosa que no está bien te despista. Y el Sí. espectador también luego cuando Bueno, al vea la espectador, versión ya evidentemente, pero es... a ti, que es el que lo estás haciendo, pues póntelo fácil, Sí, sí, Claro, sí, que distrae que mucho es al un final. curro más de trabajo de tú de ahí de esto, pero bueno, que por eso, por suerte tenemos muchos ayudantes, ahora Mm, pues hay mucho trabajo de este que ya te lo hacen los ayudantes, no sé qué. Pero bueno, digamos que en esos pases se producen dos situaciones. Por un lado, hay algo mágico en estos pases, sobre todo cuando bueno, sí, bueno, yo siempre cuento en las entrevistas o de esto, hay esta cosa mágica de por un lado, que estos pases, de repente ves la película con los ojos de la persona que la está viendo, Justo. que por primera vez tú has estado viendo eso durante, yo qué sé, 2 meses montando una peli, has estado viendo eso con tus ojos y con los del director y de repente sientas al lado a la persona B y de repente estás viendo la película desde sus ojos y no sé, sientes algo, es algo como mágico, no sabes por qué hay alguna mena de conexión emocional rara, Mm, te das cuenta mucho mejor de lo que no está funcionando, te das cuenta mucho mejor de lo que sí que funciona, de cuando se aburre, de no sé qué. Es como que coges como la perspectiva del tío que está viendo la sí, peli por primera vez y te llegan esos inputs sin decírtelo. Y esto es como mágico, no sabes por qué ocurre, pero ocurre así. ya. Y entonces a ti te sirve mogollón. Y además, luego él comenta, o él, ella, o las personas que lo vean, comentan la película. Y sí que ahí hay mucho comentario que tú tienes que sacar al grado a la pared, digamos, de tú sacas lo que es más subjetivo, que dices, bueno, ahí mm. ya, si no te Sí, ha sí. gustado, pues no eres el espectador para esta Yo, peli, yo ¿no? te quería preguntar cómo sacas esto también, o sea, de todo el feedback que has Sí. recibido, quizás, o sea, ¿qué escoges? ¿Qué sí, qué Por no? eso, ahí viene. Yo creo que hay Ah, mucha cosa que tienes que ver muy claro lo que es subjetivo de lo que es objetivo a ya, nivel de comentario. Sí, Y que te sirve a ti. Hostia, yo me he aburrido por esto. Ahí es algo que tú tienes. claro. Otra cosa es
pues este tío me parece un gilipollas. Y digo, o bueno, no un gilipollas. Puede ser también. Pero, por ejemplo, sí. No sé, tienes que ver, no sé, es como las reacciones que son como... Y al final a mí, no sé, lo que me sirve es, te despiertan a ti impulsos e ideas que has tenido, pero que no has afianzado. Es como que te despiertan Mm, ya mini cosas que te han molestado, que no le has dado importancia porque tenías otros problemas mm, Ya, o tenías problemas mayores, pero que estaban ahí, que no los has solucionado, que no has tenido tiempo y no les has vuelto a dar importancia del mogollón de cosas que estás claro. trabajando, y de repente, cuando esa persona comenta eso, dices, ¡pum! Se te enciende la bombilla y dices, cabrón, esto es Esto ya lo lo pensé, tenía que esto haberlo lo hecho. pensé, no sabía cómo, pero es algo que no le di más importancia Ya. y dije, bueno, ya cuela, y no, te están diciendo, no está colando. Entonces, claro. bueno, ahí se te despiertan a ti impulsos que tú tenías como dormidos o que no has podido atender hasta ese momento y es como bastante, acaba siendo bastante orgánico. Luego hay cosas que, bueno, sí, pues si hay una persona que ya ves que no le ha gustado nada la peli, pues todo lo que dice él, dices, bueno, es que no es el espectador para esta peli, ¿sabes? Es que Claro. no, Ya. no voy a poder gustar a todo el mundo, quiero decir, yo estoy haciendo esta peli, ¿sabes? Entonces, bueno, ahí tienes que ir encontrando ya, digamos, tu propia, pues sí, Sí, hay tu manera comentarios, sí. de... Y luego sí que cerramos la etapa de montaje, pero para mí sigue. O sea, yo una de las cosas que me siento más... La gran diferencia cuando hemos currado en el extranjero, o sea, en producciones internacionales, de las de aquí, es que aquí acabas el montaje y te echan para tu casa. Y en Mm, cambio, en las producciones internacionales o en Hollywood, que es lo que hemos hecho con Bayona, digamos, no, el montador está hasta el último día de mezclas. Y ahí sí que, hostia, eso a mí me jode mucho Wow. desaparecer, porque la peli sí la has encontrado, pero Sí, todavía depende de muchos factores sí, de puntuación que ya son, de acuerdo, son más, sí, digamos, son más... sutiles. Digamos, mm, son más sutiles, no son trazo gordo, pero perderte esas pequeñas decisiones. Yo, por ejemplo, lo que sí que hago sí o sí o sí, voy a saber de mezclas. Porque ahí, antes de que se cierren las mezclas, sí que necesito ver la peli y ver que no se han alterado ideas, o si se han alterado para mejor, de puta Sí, sí, madre. sí. Pero si se han alterado para peor, es como red flag. O sea, aquí esto se había hecho por esto, por esto, por esto, y claro. esto no está funcionando por esto, por esto, por esto, por esto. Entonces ahí sí que tienes todavía tiempo de. Pero bueno, digamos que esa gran diferencia. También es verdad que en las producciones americanas o de Hollywood estás montando hasta el último día, Claro. que te dan la opción de ir modificando la peli, ya ha empezado el sonido, aquí somos un poco más en serie, ¿no? Acaba el montaje, empieza el montaje de sonido, luego mezclas, pero ahí se van haciendo, también los tiempos son más cortos. Bueno, la cuestión es que está el montador hasta el último día de mezclas y eso sí que es una cosa que a mí me sabe mal perderme, ¿no? Este Ya. último, porque aparte, las dos personas que más conocen la película cuando se cierra el montaje son el director y el montador. Y perder Mm, ese valor, esa, esa persona que tiene un conocimiento profundo de cómo es la película, cómo tiene que ser la película para poder transmitir en el resto de equipos, hostia, me parece... Sí, una persona clave en ese claro. sentido. Sí, 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 al final una persona que pueda ayudar al director a sacar todas estas, bueno, todo el trabajo que viene después. Y a mí me encanta. A veces cuando he hecho de productor en pospo ha sido un poco por eso, ¿no? Para poder Claro. seguir en todo este proceso Mm, creativo y hasta el estar final. encima, pues en los efectos, tomando decisiones, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, y todo esto Nos increíble. estamos haciendo un lío porque Pero Sí, empezamos no, con la no, o sea, escuela, no, pero pero está siendo está estábamos muy increíble. guay, sí, O sí. sea, teníamos una lista de preguntas y las has ido Pero diciendo tú sí, sin, sí, sin ni tal siquiera cual. decirte el tema a nosotros. me Entonces, enrollo, ¿no? perfecto. Bueno, pero en el buen Sí, sí. sentido, hombre, perfecto. Bueno, No sé si quieres Y pasar a ahora la queríamos pasar sección. a la parte de análisis un Sí, poco de tus escenas, porque vale. también, bueno, sí. pues teniendo en cuenta esto de que tuviste dos películas por las que has ganado el Goya, Sí, queríamos analizar escenas de estas Un poco películas más en porque profundidad, sí. también la parte técnica y la parte de estilística del sí, montaje, vale, llevarla a lo concreto. Sí. claro. Entonces, queríamos empezar ¿Quieres por La empezar Sociedad con de la la Nieve. sociedad? Sí. Venga, perfecto. No sé si quieres hacer la primera pregunta tú Bueno, de todo esto de... Bueno, em, bueno, antes no, hemos estado hablando con Pablo que teníamos entendido por Iris, ¿no? Me habéis sí, dicho por que Iris. la escena del choque del avión Sí. fue la última en rodar. O sea, fue la última que se rodó. La del Tenemos accidente. entendido Sí. esto. Mm, Entonces, también no te queríamos preguntar un poco cómo, porque claro, fuisteis montando a la vez que se iban rodando escenas, Mm, ¿no? Muchas horas de material. mm.
¿cómo fue todo ese proceso de ir montando? O sea, y teniendo en cuenta sobre todo que esa escena se iba a rodar al al final. final. Mm. A ver, por un lado, o sea, bueno, con Bayona siempre hay retos mayúsculos, nada es sencillo y aparte todo es intenso porque él es un apasionado, es un loco de lo suyo. Ya lo era en la SCAC, Mm. porque me acuerdo, si podemos volver atrás, Sí. cuando empezábamos, que yo a veces con J discutía. Bueno, sé que ya estaba con todas las revistas, el fotogramas, el no sé qué, era el típico tío que tú te ibas al bar y querías hablar de fútbol o querías hablar de tíos o de tías o lo que te apetece, ¿sabes? Mm. Y él estaba todo el día con el cine, el cine, el cine. O sea, era una obsesión que ya era como, tío, o sea, o sea, háblame de otra cosa, ¿sabes? Ya, O ya. sea, era muy obsesivo. Y sigue teniendo ese punto en el curro. Claro que eso la ha llevado a ser quien es, ¿no? Y Mm. evidentemente es. Pero bueno, entrar en una película de Bayona es entrar en una producción muy intensa a Mm. muchos niveles. Por un lado, claro, para mí han sido como hacer. Cada peli ha sido como un máster a nivel de aprender cosas que ni sabía, ¿sabes? Ya, no solo de montaje, hablo de técnicamente y de todo. Desde lo que te decía del monstruo, ¿no? Que Mm. no tenemos que rodar a un tío de 14 metros cómo se hace esto. A Liam Neeson ahí. Y sí, 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 o sí. sea, no sabíamos ni cómo se hacía y empezar a investigar con tecnología que nos permitiera, no sé, o sea, cosas así muy, muy locas, como en la sala de montaje que nunca da por buena una escena, ¿no? Está todo el rato, tú te crees que tienes 20 minutos de película consolidados y llega un día y ha visto la luz y es diametralmente opuesto a lo que se había hecho y todo eso va a la basura y empezamos de cero. Entonces, claro, eso bueno, él se ha ganado el privilegio, porque es un privilegio Mm. de poder buscar hasta el último día de mezclas, que es seguir buscando la mejor versión posible de la peli y él lo utiliza y eso hace que rueden muchas opciones y eso te mete en un viaje muchas veces complicado de encontrar. Al final, la mejor versión es complejo porque tienes 1000 versiones. Entonces, bueno, yo qué sé, normalmente en una peli, pues tienes el material que tienes, tendrás 25 versiones, Mm. 200 versiones, pero en su caso son N versiones. Es muy exagerado. Ya. Entonces, en la Sociedad de la Nieve, concretamente, el reto aquí, sí es verdad que es que los cuatro, el tronco fuerte de rodaje fueron los 4 primeros meses en Sierra Nevada, ¿vale? Que Vale. rodábamos todo lo que era, pues desde que caen a la montaña hasta que salen de la montaña, ¿vale? Mm. Todo, eh, digamos, el tronco central de Sí. la peli. Eso se rodaba en Sierra Nevada con todos Ujú. los actores y lo complejo es que se rodaba de forma cronológico, que en principio eso Vale. es bueno, Vale. Mm. eso tendría que ser bueno, Sí. porque claro, los actores iban mutando, iban perdiendo peso, entonces se tenía que ir Claro, rodando de forma cronológicamente. cronológica y iban ganando el cambio físico, las barbas, estaban sometidos ellos a un tema pues eso, ¿no? De control de peso, de alimentación y médico también, para que pues esos 4 meses, que fueron esos 70 y pico días en la montaña, se tenían que rodar. Entonces, claro, ese era Tongo Central. Luego, una vez se acababa el rodaje de esto, se iban a Sudamérica y rodaban el final de la peli. Como habían Mm. transformado físicamente a los actores, necesitaban rodar el final de la peli con esta transformación física. Luego paraban un mes y medio, dos, no me acuerdo. Un mes y medio creo que pararon. Se volvían a coger kilos y se rodaba el principio de la peli. Hostia. O sea, El- todo el tema de todo el principio todo el del principio rugby, hasta Sí. hasta que sí, choca el sí, avión. todo el principio. Y y eso pasó durante los 6 primeros meses. Nosotros nos fuimos a Sierra Nevada después de Reyes. Se rodaron hasta que acabó la temporada de esquí esos 4 meses. Mm. Luego se fueron y mayo, junio y julio se rodó el principio y el final. Mm. O sea, perdón, el final primero y luego el principio. Cogieron peso y rodaron el principio de la peli. Y quedó el accidente, que es este punto entre el principio y el segundo Mm. acto. El accidente que sí que, como era complejo también técnicamente y no sabíamos
también por producción se decidió dejar para ver cómo se estaba a nivel financiero, de cómo había Claro. ido todo el rodaje, y no se rodó hasta noviembre. O sea, digamos que en los 6 primeros meses del año, 6, 7 primeros meses del año se rodó casi toda la peli y se dejó para Ah, vale. noviembre solo el accidente, porque es la parte Ah, más técnica. Sí, Teníamos que estar en plató con 2 con naves efectos. y efectos Sí, sí, sí. y hostias. Vale, entonces sí que es verdad que empezamos la producción, tuvo una particularidad que no había un guión súper, súper, súper cerrado. Había como ya. 2 versiones de guión. Había la versión como más del director y Mm, luego había otra versión como más, como casi para Netflix. Bueno, había como Ya, 2 versiones, no estaba súper claro. Y aparte J quería hacer pasar a todos los actores por todas las situaciones, más allá, que ellos vivieran para el desarrollo del personaje, que ellos vivieran situaciones que habían vivido los personajes, más allá de si estarían en el metraje final o no estarían en el metraje final de la película. mm, ¿Vale? Entonces sí que al final acabó montando como esta especie de viaje para ellos, imitar ese viaje mm, del que fue de los protagonistas para que sus mochilas fuesen reales, claro, digamos, sí. mm, pero claro, nos inundaba de material. ya. Ostras. Nos inundaba Ya. con el cambio añadido que por primera vez no trabaja con Oscar Faura, sino que cambió y trabajó con otro director de fotografía, porque él quería ser mucho más libre, más documental, ¿no? Claro. Acercarse más a las escenas. Claro. Vale. Mm, Y yo creo que una de las decisiones de cambiar el día de fotografía fue un poco por buscar esa libertad. Entonces nosotros habíamos montado un equipo de montaje para asumir esto, pensando en los proyectos anteriores que J era más como más Mm, meticuloso, ¿no? mm, En la puesta en lo formal, tenía muy claro, tenía un story mucho más cerrado, mm, rodaba bastante material, pero sí que tenía una puesta en escena como mucho más clara. Y aquí no, aquí era como material a cascoporro y no dimensionamos bien el equipo de montaje. vale. Entonces esto, porque no preveíamos de esta libertad y de empezar a rodar y que cada día nos llegarían 3 horas y 4 horas y 8 horas de material que era inasumible. Entonces sí que Claro. empezamos David Gallar y yo montando, Andrés Gil en el set Sí, eso. vale. y David Gallar y yo en el hotel montando con 2 ayudantes que estaban ahí, con Ana y Roberto. con ¿Puede ser? Roberto Bra, exacto, o sea, que estuvieron ahí en Sierra Nevada. Estábamos los 4. Yo iba y venía porque tengo una hija y no podía, y pedí un Claro. poco ir y volver y me había separado y mil Joder. cosas, entonces pero entonces yo trabajaba, había otra ayudante en Barcelona Mm, y yo iba y venía un poco, pues 2 semanas ahí, una semana ahí, iba un poco más intentando hacer mm, conciliación, que es difícil, pero en este tipo de proyectos, pero bueno. Entonces, bueno, básicamente lo que nos pasó es que nos llegó, como la escena de la avalancha, Mm, nos llegó una avalancha de material a nosotros cada día que era claro, imposible de digerir. claro, Al claro. final necesitas digerir claro. todo este material y nosotros no supimos, o sea, yo esos 4 meses los recuerdo con mucho ansiedad porque no era capaz de darle a Jota lo que estaba demandando. Y entonces empezaron muchos nervios con una peli de 50 o no sé lo que costó, de muchos millones, con la Ya, presión de esto. Entonces, claro, eso hizo que se generara mucha tensión, ya. currando 12 horas en un bucle, dormíamos en el hotel, yo todavía me escapaba de vez en cuando, pero David, Roberto, Ana, dormíamos en el tercer piso, montábamos en el primero en las mismas habitaciones, 12 horas al día, entrabas en un bucle un poco Ya, un poco. Sí, sí. esquizoide, Complicado, muy sí, sí. loco. Y eso un poco es lo que provocó que yo al final de este proceso me vi tan perdido que yo un poco le ofrecí la opción de salir Mm, y que buscara otra persona porque yo no o sea, me Claro. sentía inútil un poco. O sea, estaba ya. montando, dando lo mejor que podía, pero nada funcionaba. Entonces ese proceso fue complejo por eso, porque Ya. Mm, no, realmente era muy difícil. Creo que la solución hubiese sido crear como como un equipo de montaje más de series, Ujú. ¿sabes? ya. Tener como 2 equipos, unos que premontaran y otros que montaran. Mm, O sea, sobredimensionar el equipo porque había que poder digerir todo este material. Y la fórmula que nos había funcionado antes con Bernard no estaba funcionando. ya. No nos estaba funcionando por este cambio, yo creo, de actitud suya respecto a cómo rodaba, Mm, que todo era más documental y tenías que sacar brillo de algo que era
que había 1000 posibilidades. Entonces, Claro. y Claro. podías montar las escenas desde, había 20 personajes Mm. y desde todos Sí. los puntos de vista. Ya, Y ya. desde, Es o que, claro, sea, claro. claro, entonces, Era. claro, o sea, yo creo que era imposible encontrar o sea, podías encontrar una versión que funcionara, pero era una versión que siempre sería de Bernat, mía o de David. Quiero decir que sería muy difícil que fuese la versión de Jota porque Mm, para definir con tanto material tenía que estar él presente. Entonces, Claro. bueno, ahí nos equivocamos y Mm. eso generó muchas tensiones y yo tiré la toalla. Bueno, pero. Tiré la toalla después de 4 meses y a la vez que Bernat se implicó en la sala de montaje. Y entonces unos meses estuvo él ayudando, David también, pero bueno, digamos que al cabo de unos meses toda esta tensión seguía estando ahí, no acababa de funcionar y yo me involucré un pelín más tarde, en septiembre, yo lo dejé como en mayo y en septiembre me volvieron a llamar, porque Bernat tenía otros compromisos, Mm, David también tuvo otros problemas personales, bueno, se fueron mezclando cosas. También son estas situaciones. Aquí llevamos solo 6, 7 meses, 8 meses, pero ya son 8 meses de 12 horas al día de trabajo, mm, muy intensos. También algún ayudante ya lo dejó. O sea, Ya. este proyecto al final, si pensamos de montaje, empezamos en enero de un año y acabamos en julio del siguiente año. Son un año y medio de Es que montaje claro. mm. a Ya. este nivel de intensidad es muy poco Es sano. muy exigente, Ya. sí. Y yo creo que fuimos renovando equipos a medida que nos íbamos desgastando, Bueno, digamos, de sí. una forma. Pero bueno, digamos que yo, por diferentes situaciones, volví a entrar en septiembre, octubre, con Andrés, y Mm, ahí es donde nos quedamos un poco. Entró Sergio Jiménez también, a mm, ayudarnos en alguna etapa. Pero él también estuvo unos meses y vino como de additional editor a ofrecer Mm, algunas soluciones. Pero digamos que para mí el proceso real de montaje de la peli, no el de premontaje que fue tan mm, accidentado por la Sí. presión y por las Claro. necesidades y sobre todo por cómo habíamos trabajado antes y no era para Ya. nada como teníamos que trabajar en esta película. Empezó en octubre y se alargó hasta mayo, junio, julio del año siguiente, que es cuando Mm, tuvimos la peli montada. Y ahí sí, la peli también sufrió de lo mismo, pero como mínimo fue un poco un proceso para mí, como el proceso más parecido a un documental, porque Claro. teníamos como toda la vivencia desde todos los puntos de vista y teníamos que encontrar la peli en la sala de montaje. Mm, Nosotros mismos nos metimos en mogollón de follones Ya. y rodamos mucho material. Y tú cuando rodas mucho material de esa escena en concreto, de la 36, la famosa escena 36, que la estuvimos montando, que es la del Aftermath, cuando van sacando cuerpos, bueno, Vale, sí. después del accidente, Sí, justo sí, después, la sí, que en sí. teoría empieza él como boca abajo, cae, sale, está medio en shock, va Sí. empezando a sacar cuerpos. Esta es la que no había mm, manera de sacar. Aparte, rodaron las 2 primeras semanas de rodaje, teníamos casi escena por personaje, ¿sabes? De que el Eso lo momento habéis rodado desde, desde todos, desde ¿sabes? Es que todos. Ya. fue muy. Entonces, esta es la que nos trajo muchos dolores de cabeza durante toda la peli. Y por más que yo iba entrando regularmente cada 2 semanas, me metía un rato a darle una vuelta, a pensarla de otra manera, no sé qué. Y siempre cuento que la solución vino por el sonido, que es una cosa que por más que la montábamos, Mm, no funcionaba nunca. Y hasta que no encontramos la solución de sonido de esa secuencia, mm, no encontramos la forma de narrarla, ¿sabes? Es como Mm, una escena que teníamos un poco. Veníamos con tanto tute mm, del Claro. accidente, ¿sabes? Que necesitamos crear esa pelota de no mm, conciencia y hasta que no la montamos, porque siempre empezábamos así, con la bajada más como el sonido distorsionado, Sí, pero luego ya entrábamos a la acción de claro. sacando cuerpos, no sé cuántos, no sé. Claro. Pero, y hasta que no le dimos a
todo eso, una dimensión digamos, de estar en su cabeza y viéndolo desde sus ojos, todo lo que está pasando, pero en ningún momento aterrizar a lo real, sino que Mm, todo se convirtió y hasta que no. Entonces, bueno, hasta que no. Y aparte teníamos lo de que encontraban el piloto y todo esto que nos mm, condicionaba un poco, que siempre tenía que estar. Bueno, total, que teníamos toda una serie de mecanismos ahí que también que los teníamos que meter obligados porque tenían un payoff más tarde, no sé qué. Bueno, esa escena fue súper complicada, es la que más dolores de cabeza nos trajo por la de material que había. Entonces, sí que una de las cosas, también el gran cambio que hicimos, o empezamos a encontrar la película, porque nos perdimos, mm, siempre digo que en estos meses de premontaje, y al trabajar de esta manera que nos había funcionado hasta ahora y que J necesita de defender muy bien todas las escenas y montarla y poner música y la voz en off, él necesita poner todos estos elementos. Claro, me acuerdo que en noviembre acabamos teniendo una versión como de 3 horas con músicas, con voz en off, que cada versión que veíamos era insoportable. Entonces ahí dijimos, basta, no está funcionando. mm, y dijimos, se acabó. O sea, paramos y dijimos, fuera todo lo que hemos aprendido, fuera todas las mm, músicas, fuera toda la voz en off, y empecemos a contar a Numa, y mm, solo cuando está Numa, y hagamos una versión con solo las escenas de Numa, y vayamos un poco a ver, pues a contar realmente este arco, que es el de nuestro protagonista, que es Numa, y abandonemos el resto de cosas, porque de momento es ruido. Entonces, un poco fuimos encontrando la película cuando dijimos, nos olvidamos de todo, vayamos a Numa, el dolor que provoca también los muertos que tenían una presencia importante también se fue diluyendo, Mm. porque en guión estaba marcado lo de poner la fecha de cuando moría cada uno de ellos, pero en el montaje y en los premontajes esto se había desaparecido. Y Ya. volvimos un poco vamos a releer el guión, qué es lo que había ahí, qué funcionaba y que ahora no tenemos, pues este tipo de cosas, ¿no? mm, Los muertos, ¿sabes? Entonces, poco a poco fuimos volviendo a ir encontrando qué es lo que necesitaba la peli, a este respeto que le teníamos por toda la gente que ahí se había quedado, que era al final lo que estábamos contando, que nos habíamos olvidado Mm. en mm, todo el proceso. Bueno, estaba todo tan vivo y teníamos tanto material que te acabas un poco emborrachando Mm. ya. y tienes que volver a decir, bueno, chicos, o sea, paremos máquinas porque no estamos yendo a buen puerto y vayamos otra vez a la esencia. ¿Cuál es la esencia? Numa ¿y qué va a ser él? Él representa a los que se quedaron, porque Mm. Pues sí, sí, no es. También esto era algo que queríamos decir también, la parte de la visión de Numa, que a mí me funcionó muy bien la parte coral, pero había algo muy interesante que era la mirada de Numa, cómo constantemente él estaba en el centro de todo, pero no Ujú, hablaba, ujú. casi no interaccionaba y todo esto de sus ojos siempre transmitían todo. Es como Claro, un hilo conductor todo de él, o sea. claro, claro. Justo. Entonces, ¿cómo lo trabajasteis esto para que funcionase el no diálogo constante? Claro, o sea, eso ya estaba un poco en la peli. J tenía Mm. claro que es su protagonista y tenía Mm. Ya. claro que él estaba observando toda la historia, era un observador un poco pasivo de todo Mm. esto y lo que costaba a veces era convertirlo en activo, ¿sabes? Claro. O sea, era fácil que él. Pero sí que yo creo que el punto de inflexión fue esto en noviembre cuando dijimos, fuera todo, que no sea Mm, Numa, veamos la versión de la peli donde solo está Numa y donde Numa está aprendiendo cosas, digamos, y ahí eh, un poco eso es lo que nos estructuró a partir de ese momento, es lo que estructuró la narrativa y la voz en off que también iba cambiando, iba mutando y J reescribió muchas veces la voz en off. mm, Sí, casi cada semana teníamos, o cada 2 semanas teníamos sesión de ADRs con el actor, Mm. que estaba él estaba ahí en Sudamérica, Ah. sí, sí, y cada semana teníamos o 2 semanas teníamos ADRs con él, poníamos la nueva voz en off. Sí, sí, la verdad es que fue un trabajo, ya te digo, de ir encontrando ese equilibrio tan Ya. poco claro, digamos, de en cada momento qué es lo que te llevaba a la siguiente escena, qué motivación, Mm. qué necesidad de contar de ellos, de como grupo, como mm, individuo, Mm. ese equilibrio, pues yo creo que lo encontramos en centrarnos en él y que las escenas donde no está él aparecieran un poco cuando fuesen necesarias para el desarrollo del grupo, que también es él, ¿sabes? Entonces, Sí, sí. sí que, ya te digo, bueno,
a la que nos centramos en él, la peli se fue encontrando bastante fácilmente. Mm. vamos. Qué guay. Bueno, teníamos también Sí, del monstruo viene a pasamos verme. a... Sí. 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 Bueno, no, yo quería empezar comentándote Hay algo que me pareció muy interesante bueno, que nos parece muy interesante todo Sí. el tema de cómo abordas las escenas del colegio en Ujú, Un monstruo viene a verme. sí. ¿No? Porque nos dimos cuenta de que habían varias secciones y Ujú, normalmente acaban con una pelea, ¿no? Creo que sí. son 4 veces, la Sí. primera acaba en una pelea, la tercera también y la cuarta también ya con ese tema de la tercera historia, pero que ya luego volveremos. Sí. Pero ¿no? Estaba todo este tema de las miradas, planos bastante largos de las miradas y que intensificaban todo, pero nos dimos cuenta, no sé si como algo curioso, de que en la segunda vez que pinchabas la, mm, la Eh, escena del colegio de las Sí. miradas, Sí. no acababa en una pelea, sino que era justo después de que el monstruo le cuente la primera historia, Sí. un par de planos de ellos mirándose en el colegio y luego el niño ya volvía a casa, pero nos pareció muy interesante el por qué no pinchabas la pelea, o si es por una escena de transición, o si desde O sea, guión ya no se la ha tengo plan nada presente, ¿eh? O sea, ya, yo olvido y o tendría que ver sea, la bueno, escena, un tendría que ver la poco escena para decirte porque no recuerdo ya. exactamente este momento, pero dime, dime. O sea, quizás la pregunta sería más si esto ya fue planteado desde guión, pincharla todas aquellas veces, o si en algún momento te sirvió más como una escena de transición entre escenas, o Sí, yo creo que es verdad que tú tenías que de alguna forma todo ese aprendizaje que sí, él hacía en cada vez que se encontraba con el monstruo, tenías que dejarle el tiempo de como vale, De de asentarlo. digerir, de de digerirlo. digerir. Y sí que necesitaba esos momentos reflexivos. Es verdad que con el colegio lo que nos pasó es que tuvimos que suprimir, había una subtrama con una niña Vale, que aparece, no me acuerdo si aparece en algún momento, creo, pero muy Sí. poco, pero tenía mucha más presencia y eso no nos funcionó y fue cayendo hasta desaparecer. ya, Entonces muchas escenas había como un diálogo igual de necesidad de compartir cosas, pero bueno, sí que por otro lado era importante fijar su soledad claro. en respecto al grupo, respecto al colegio. Entonces sí que era importante ir contando, ¿sabes? Mm, Que él bueno, que tiene un impulso dentro, que tiene un dolor dentro que no lo sabe ni gestionar y que tiene una incapacidad también de comunicarse con el resto de su gente. Entonces, ahora no recuerdo exactamente la escena que me estás sí, diciendo, poco específico, la pero tendría que ver. ya, ya. Pero sí que hubo este trabajo doble, ¿no? De que no nos acabó de funcionar las escenas con la niña Mm, y que fueron cayendo de a poco. Y esta necesidad de él de ir un poco, dejar el tiempo al espectador de ir interpretando también como él estas historias, porque las historias nunca son claras, Ya, siempre son como metafóricas. Entonces, ¿qué me ha mm, querido decir? claro, ¿Sabes? O claro. sea, necesito el claro, tiempo para reflexionar y necesito el espacio para el espectador también, claro. de que él está, sí, la mirada con el otro, ¿no? Que se gira, ¿no? Son estas miradas, Sí, Sí. ir esto, plantando justo. también esta tensión que se va generando con este adversario. Bueno, es una cuestión de ir creando, bueno, Bueno, a mí me generó mucha intriga también porque claro, claro, lo concebía como una subtrama, sí, pero que se rescataba al final y que estaba en mi mente, pero, o sea, me centraba más en el monstruo y en el niño y en las historias y el sí, dolor sí. que está pasando el niño, pero hay esa subtrama que con las miradas que decimos, que digo, es que Con el otro chaval, claro, con dices, otro sí, sí, chaval digo, aquí hay algo, pero es que hay algo más, sí. porque si no, no, y se rescata al final y por eso me pareció muy interesante también. Mm. Por Sí, eso, también hay esta cosa del colegio que nos gustaba retratar, ¿no? De que muchas veces hay una fascinación, pero a la vez odio, ¿sabes? O mm, sea, sí. porque esas miradas son casi de amor. Es que Es te lo iba a que, es decir. que yo No, también... claro, nosotros queríamos esa subtrama, sí que era muy consciente J, ¿eh? Vale. De ese Ah, vale. deseo. O sea, mm, había una parte también de Sí, deseo. sí, Vale, sí, vale, sí. vale. Hay algo ahí pero que es lo mismo, a ti lo que te fascina a veces te da, o sea, o lo que más rabia te da son
o sea, es psicología barata, Sí, Ujú. pero que muchas cosas ves en el otro lo que no te gusta de ti, exacto. ¿sabes? Entonces ahí sí que había esa voluntad por parte de Jota de ir jugando a esa especie de fascinación en el otro, pero a la vez odio, Sí, entonces sí, Sí. sí que había vale. esa doble lectura que él tenía clara, que se tenía que ir jugando, y entonces él rompe esa cosa preciosa, como un poco, ¿no? O sea, sí que hay ese subtexto, pero que Claro. solo es en miradas, ¿sabes? Sí, Claro. sí, pero es Siempre Pero genial. sí que le muy. da esa tensión, esa Sí, sí, ambigüedad la hace muy interesante, sí, sí. porque aparte en esas edades, Claro, que Claro. todo está que tú estás explosivo a nivel, digamos, hormonal, emocional, y no sabes contener, Mm. y unos lo llevan, ¿no?, a la violencia, otros a la reclusión, y cada claro, uno claro. Sí, 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 gestiona, cada uno es gestiona eso como puede, pero claro, se dan esos conflictos Mm. tan de chico que después como adulto pasan igual. En teoría lo gestionas como un adulto, pero siguen pasando de otra manera. claro. Sí, sí, sí. Pues sí, sí. Pero ¿Sí sí que quieres había. comentar lo de la tercera historia? Bueno, Ya que sí, estamos también. ligados con el colegio. Justo, sí, sí, coméntalo tú si ¿Sí? quieres. Sí. Vale. Bueno, también, ¿no? Nos fijamos que la tercera historia Sí, es la única historia que no vemos por animaciones. sí. Y también es curioso porque ocurre en el colegio y, o sea, te queríamos preguntar un poco cuál fue el proceso, si fue desde guión que se pensó que no se iba a ver esta historia, o fue montaje que visteis que no funcionó, o fue por, no sé. Vosotros dices, es cuando le da la. La Claro, paliza, sí. ¿cuál era la Cuando la paliza? paliza. Sí, nosotros sí que había una voluntad de que cada historia. O sea, se empieza como en animación pura. Mm. Sí, Y que sí que y que la primera es como una animación 2D, la segunda ya tiene como 3D, sí. 3D, 3D, sí, o sea, sí que había una voluntad de ir como humanizando estas historias o llevándolas a la realidad de alguna mm, forma. Había un tránsito, una evolución estilística que a la vez Mm. era una evolución como de comprensión, claro. ¿sabes? Y de ir llevándolo, y ya estaba claro que la tercera historia era con personajes reales, Vale. que ya no O sea, no aparecía. se llegó a realizar ya No, no, directamente. no. Ok, O sea, habían las dos animaciones y esta tercera estaba claro. O sea que, em, bueno, y luego hasta el final, ¿no? Está Claro. claro, la sí, pesadilla Cuarta la que... historia, pesadilla, que justo. es así que también vuelve a ser real, pero Claro, con claro. todo, pero sí que había esta voluntad de transitar de lo más simbólico, si quieres, de la animación a la realidad. Entonces, sí, sí, siempre la tercera historia era ya con personajes reales y metiendo al monstruo en la realidad, pero que nadie más lo ve. Sí, sí, eso era un concepto que estaba Vale. clarísimo. Sí, sí. Y Ya te digo, todas estas escenas son sí, las que tuvimos que hacer los animatics, porque era muy complejo de rodar, Mm. y todo esto claro. estaba bastante medido, claro, y muy pensado. No es, ya te digo, el formato diferente es La Sociedad, donde él quiso rodarlo todo desde todos ¿sabes? Sí, Rodarlo sí, de sí. forma más documental, Mm, y ahí, en cambio, él lo tenía todo muy medido. vale, Pues sí, bueno, nos encantaría seguir hablando de todo esto, vale, Sí, pero estamos estaremos. llegando claro, ya. estamos llegando al final. Entonces queríamos hacer un par de preguntas un poco ya para finalizar y Sí, encontrar Sí, también un poco de eso de cara al futuro también, ya que has hablado al principio de cómo era antiguamente, sí. pues preguntas también de cómo crees que va a evolucionar todo esto mm, con todo lo que está cambiando ahora de flujos de El trabajo, montaje, dices. el montaje, sobre todo, con los flujos de trabajo, con todo esto y con el demonio, el terror tema de la de la IA. IA que ahora mismo todos estamos así un Sí. poco alerta. Sí, Bueno, demonio o Entonces, no demonio, también depende exacto. depende de cómo lo depende de veamos. cómo lo vea cada uno. Bueno, Yo, sin saber a dónde llegaremos, porque Mm, tal como va el mundo, estamos en una situación como bastante descontrolada. ya, mm, Pero en lo tecnológico, claro, ahora que hablábamos, nosotros vivimos el cambio este de lo digital, mm, de lo analógico a lo digital, perdón. Y yo creo que son procesos que no podemos, o sea, que no, o sea, a los que nos tenemos que adaptar. ya. mm, Confío, yo porque soy optimista de Mena, que de alguna forma la creatividad volverá a estar
porque lo que hacen muy bien estos procesos es repetir fórmulas más industriales, Claro. digamos, todo, repetir la fórmula, digamos, es su especialidad, ¿no? Entonces, y yo sí que tengo la sensación, un poco de tristeza, que en la profesión últimamente, con todo el mundo series y todo, nos hemos vuelto un poco, nos hemos estancado en repetir fórmulas, porque es lo Mm, que nos piden las grandes, digamos, plataformas que Mm, tienen, son poco experimentales, digamos, mm, claro. y creo que la IA va a reproducir perfectamente, va a poder hacer repetir de forma mucho, bueno, este tipo de Sí, cosas se van a poder hacer de forma mucho más fácil con la IA, y creo que la creatividad va a volver a ocupar un espacio principal que creo que se merece, sí. la experimentación, lo creativo, y yo confío que eso es un espacio donde no caben de Ya. momento, o sí que caben. Yo, para mí es una herramienta más. Creo que va a ser una herramienta más, creo que la tenemos que abrazar. Y yo ahora estoy haciendo un proyecto precisamente donde ya directamente con Netflix, que nos han abierto las puertas a poder utilizar, que hasta ahora estaba prohibido. Mm, Ujú. Y creo que sea un complemento que bien utilizado puede ser poniéndole barreras a esta IA, es decir, que no Claro, no sea dejando que tome todo el control, sino que la exacto. No, creatividad siempre carreras, sea. sobre todo también en lo, o sea, con la IA ahora mismo, no sé, pero matas moscas a cañonazos, ¿no? O mm, Ujú. sea, Sí, metes ahí todo el flujo claro, de claro. 30.000 imágenes para sacar una imagen que tampoco puedes controlar del todo, porque le pides algo en el prompt y te sale lo que le da la gana. Tienes que sacar 8 versiones, igual una se acerca a lo que tú quieres. O mm, sea, es un... Entonces, creamos a partir de todo el universo que hay ahí detrás de cosas que es demasiado... Entonces, yo sí que confío en que s- sí que todo lo que generemos en rodaje nos permita crear un entorno, digamos, con todos los dailies, con todo el Mm, sonido, con todo un entorno cerrado, donde tú sí le vas a poder pedir ese fondo que no tienes, o claro, esa cosa que no, que te falta, que o lo ese puede. complemento de forma como bastante fácil en un entorno donde ya esté como del diseño que tú has creado, Claro. mm, creo. Entonces, y creo que la primera parte con la IA será un poco eso, que nosotros tenemos esta opción de, bueno, pues de alargar esos planos que ya lo puedes hacer, ¿no? Ese plano que te ha quedado corto Sí, y lo sí. puedes lo puedes alargar, alargar un poquito. o complementos de borrar cosas que cada vez ahora es un problema y será chupado. O sea que sí que creo que habrá algo de que nos facilitará Mm, ciertos procesos. No, no, no me acabo de creer que haya producciones, o no quiero creer que haya producciones 100% hechas con esta, o sí mm, que pasará, pero no sé es que qué. pierde lo humano, pierde lo, Claro, lo creativo que exacto. tenemos nosotros a aportar. Claro, por eso te decía esa parte Claro, de lo creativo se claro. volverá a tener una Sí. importancia, creo, capital. Y será una herramienta que utilizaremos, sí, para poder hacer de forma más barata, Mm, pues sí, las producciones. Mm, Igual sí que permitirá hacerlo con menos recursos, democratizar, espero, y que podemos y que se pueda dar voz a personas que ahora mismo pues no pueden acceder a este tipo de herramientas. No sé, yo sí que confío y creo que si le marcamos algunos límites, porque creo que marcarles límites será una herramienta interesante. Y supongo que sí. Y supongo que, perdón, que me he dado aquí un golpe a algo. Y supongo que vuestra generación pues será la que aprenderá a hablar con las máquinas de forma nativa, ¿sabes? Nosotros somos un poco más, seremos los viejunos, que empezamos sin utilizar ordenadores y no sabemos ni pedirle un café, y vosotros de forma como ya. bastante, digamos, innata, mm, aprenderéis a poder dialogar con las máquinas para que os den lo que vosotros necesitáis. Mm, Bueno, no sé, yo quiero verlo como una oportunidad mm, y no como, bueno, sí, como algo que sí va a cambiar. mm. No sé de qué forma, cómo de brutal va a ser este cambio, pero yo quiero creer que será para que más gente pueda expresar Sí, sí, sí. las cosas que lleva dentro y contar las historias Mm. y sacudir este mundo de una forma, Sí, pues de yo hecho, creo que claro. nuestro objetivo al final es, pues eso, hacer un poco ¿no? Sacar al mundo historias que hagan a la gente pensar sí, totalmente. y plantearse las cosas y disfrutar, pero también pensar, o sea que, no Sí, sí, sé, sí. soy optimista, vaya. Hay que serlo. Y ya la última, dila tú, la de los alumnos. Ah, bueno, sí. Última ya para cerrar. Bueno, o sea, claro, que un poco relacionándolo a como empezaste tú en las CAC, Mm,
¿qué te gustaría haber sabido? ¿Qué le recomendarías a los alumnos que quieren cómo abordar el montaje? O sea, si le darías algún consejo, algo que te gustaría haber sabido en su momento. Realmente, mm, claro, yo creo que lo único que hay que, o sea, no sé, que hay muchas cosas, ¿eh? O sea, No, no no, te ya. diría nada porque a mí me ha ido bien, estoy contento del proceso Claro, hecho, no... A mí me ha funcionado mucho practicar, 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 practicar y hay otros, y ver. Yo creo que ver mucho y practicar, practicar mucho son las dos herramientas que más te van a servir en el futuro para ver cosas interesantes, quiero decir, todo lo más interesante, intentar decodificar de por qué esto se valora y por qué es interesante, no sé qué, entonces intentar un poco alimentar el espíritu y a la vez sí. practicar al O sea, ser máximo. autodidacta, ¿no? Al fin y Sí, al cabo es sí, lo que el prueba y sí. ensayo y lo que te Sí, ayuda. pero autodidacta en todo lo que se ha hecho hasta ahora, cómo ha evolucionado el cine, la Claro, narrativa, no claro. sé qué, porque eso se te va quedando, se te va impregnando y eso por un lado. Y luego no perder nunca, pues eso, ¿no? El estar, ya te digo yo, seguir despierto, o sea, que vas aprendiendo, eso creo que es algo que nuestra profesión, como está en continuo cambio, te obliga a estar despierto, Mm. a preguntar, a moverte, a ser... Sí, Bueno, yo sobre todo a no dar por sabido nada, porque Claro. pues, abres una puerta y hay un universo nuevo de cosas a aprender y a experimentar y a ofrecer, pero no sé, bueno, le diría que no tuviese miedo a eso, a conectar realmente con las historias que están contando. Yo siempre tengo esa sensación esa de involucrarme profundamente con lo que hago, y que es la manera de... Y ser muy autocríticos. Mm. Pues yo sí que lo que creo que los alumnos lo que les cuesta más al principio es que son muy críticos con lo que ven con los demás, pero No nos con lo cuesta que mucho hacen, ser críticos con lo que claro. hacemos nosotros. Sí. Y tú tienes que ser el primer filtro de Dios. Si es que si a ti no, o Tú sea, eres el no, primer filtro por el que claro, pasa la entonces si película. tú pasas por alto 1000 temas, como eso que te Claro. decía, dejas una acción o yo qué sé, sí, sí, sí. tonterías de Sí. estas, pues claro, es muy difícil. Si tú no mimas lo que estás haciendo, Como ¿cómo le va a gustar a otro, ¿no? Claro, Entonces yo claro, creo que claro. eso lo primero es, más que ser críticos con los demás, ser súper autocríticos con lo que uno está haciendo. De no, esto no está bien todavía. Igual no sé por qué, porque es lo que te pasa al principio, no sabes el por qué. Tú sabes que no está bien, pero no sabes el por qué o no sabes cómo Mm. solucionarlo, ¿sabes? Entonces ahí la experiencia es lo que te lo va dando, ¿sabes? Pero tú sí que sientes que ahí hay algo seguro que no está bien todavía, pero no sabes cómo, pues buscar la manera, preguntar, no Mm. moverte. Creo que también es interesante hacer yo de, de ayudante, Mm. porque Claro. te va a dar trabajar con otra gente, te va a dar esa perspectiva que te falta un poco al salir de la escuela, que yo no lo hice, pero bueno, durante muchos años también estuve con Guillermo de la Cal. Y a mí me gusta que los ayudantes sean montadores, o sea, que premonten, que hagan Mm. cosas, ¿sabes? Claro. O sea, que no sean simplemente Y ganas sincronizar y las cuatro agilidad, ¿no? cosas, sí, También, o sea, sino tener un papel creativo, porque es la manera de aprender y que nuevas generaciones, ¿sabes? claro. Bueno, no les diría, sí, que no pierdan esa curiosidad y que sean muy autocríticos con lo que hacen. Perfecto. Perfecto. Pues muchísimas Muchas gracias, Jaume, por gracias. Corre. venir y ha sido un placer y espero Sí. que te vaya genial en todo. Igualmente a Muchas vosotros, gracias Y, que por nos todo. encontremos, que y nos esperemos que nos encontremos. Somos encontremos. Seguro que sí. dos alumnos de montaje, pues a ver si nos Ha encontramos pronto en la sido sala de montaje. Claro Perfecto. que sí. Ha sido muy Pues interesante, muchísimas gracias. muchísimas gracias por De todo. nada.